Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Estas son las noticias desde Bolivia. Comenzamos. Hoy es viernes 20 de febrero. En el arranque les contamos que en Cobija se declaró emergencia debido a que el río Acre creció más de 12 metros en el sector de Volpebra, en la frontera boliviana con Perú y Brasil. En los siguientes días, la capital Pandina podría quedar afectada por la llegada del agua y cerca de 150 familias que viven en Cobija están en riesgo de quedar damnificados. Así lo informó el gobernador de Pando, Edgar Polanco. Los soldados destinados a Volpebra fueron evacuados por órdenes de la gobernación, según informó a la red Herbol. El departamento del Beni también se ve afectado por la crecida de los ríos. El coordinador departamental de Centro de Operaciones de Emergencia, Luis Phillips, informó que prepararon el envío de alimentos para las familias damnificadas por inundaciones en Santa Rosa, donde más de 140 familias resultaron damnificadas por la crecida de los ríos Yata, Beni y Yacuma. En tanto, el Servicio Regional de Meteorología e Hidrología Senami declaró alerta naranja meteorológica en Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Beni debido al pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, según se indicó a Radio Panamericana. El presidente Evo Morales destituyó al ministro de Culturas Pablo Grux, a quien le habría reprochado públicamente algunos desaciertos en el Carnaval de Oruro. El ministro de Culturas comete errores, una vez se perdona, otra vez se perdona, pero la tercera hay que sacarlo y hay que realizar una sanción económica, manifestó Morales. El nuevo ministro de la cartera es Marco Machicao, ex viceministro de Turismo y colaborador de Grux. En la posesión del nuevo ministro, el mandatario advirtió a su gabinete con multas si es que cometen actos de indisciplina y les pidió puntualidad en los actos y reuniones. Grux no estuvo presente en la posesión, pero agradeció al presidente Morales y felicitó a Machicao vía Twitter. Por su parte, Machicao prefirió no comentar el alejamiento de Grux e indicó que continuará con el trabajo que impulsó el exministro de Culturas y Turismo. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, anunció ayer que la bancada del Movimiento al Socialismo Más solicitará que la Asamblea Legislativa Plurinacional que ésta convoque a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo, a un proceso de interpelación para que responda sobre las irregularidades que se descubrieron al interior del Fondo Indígena, donde se declaró un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos. El presidente del Senado ratificó la confianza del partido oficialista y el presidente también, Evo Morales, a la candidata a la gobernación de La Paz, Felipa Huanca, involucrada en la denuncia, e indicó que ella presentará sus descargos y no tendrá que renunciar a su postulación a la silla departamental paceña. Después de 15 días de paralización de actividades en la planta ADM SAO, con base operativa en el Parque Industrial de Santa Cruz, el Sindicato de Trabajadores Fabriles y Ejecutivos firmaron un acuerdo en el que la industria se compromete a cumplir el laudo arbitral dispuesto por el Ministerio del Trabajo y retirar toda acción legal y represalias contra los trabajadores que participan de la huelga. Así lo informó finalmente el secretario general del sindicato, Marcial Díaz. En otros temas, el gobierno puso en marcha un plan de redistribución de personal en la policía boliviana e incorporó a 5.147 uniformados a labores de seguridad ciudadana. Hasta hoy, este personal cumplía labores administrativas y de seguridad para autoridades y dependencias estatales, nacionales y supranacionales. Así lo anunció el presidente Evo Morales. El objetivo de la redistribución es tener mayor presencia policial en las calles, especialmente en las regiones donde existen mayores índices de delincuencia, y anunció también que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante en esta labor, según Morales. En otros temas les comentamos que el cantante puertorriqueño Marc Anthony anunció la construcción de un orfanato en Bolivia a través de su fundación Maestro Cares, como parte del programa solidario Cambiando Vidas, Construyendo Sueños, que busca beneficiar a niños sin hogar en América Latina. Esta causa en el país también será compartida por el empresario Marcelo Claure, según se publicó en el portal Latin Post.
El anuncio se realizó en la gala anual de la Fundación en Nueva York, que congregó a magnates de los medios de comunicación, empresarios, filántropos y personajes del espectáculo, y donde estuvo también el boliviano Marcelo Claure. Estas son las principales cotizaciones económicas. Atención, el dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 79 centavos, mientras que el yen mantiene su cotización instalada en 0.057 bolivianos. Revisamos lo más destacado de la actualidad deportiva. San José de Oruro obtuvo una histórica victoria en la Copa Libertadores, luego de vencer por 2-0 al campeón de la Copa Sudamericana y a la Recopa River Plate de Argentina. El compromiso correspondiente al Grupo 6 se jugó en el Estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Los goles llegaron en el epílogo del partido, el primero en una jugada por izquierda de Abdón Reyes, que ingresó en el complemento. Mandó un centro desde la banda izquierda y Ángel Urué lo convierte en gol a los 80 minutos. River ya no pudo reaccionar porque 7 minutos después, el recién ingresado Gabriel Velarde, con un impresionante remate de tiro libre que dejó parado al portero de River, selló el tanto definitivo 2-0 en este encuentro. Por el campeonato liguero, Bolívar derrotó a Sport Boys de Warnes por 5-0. Cumpliendo con los pronósticos, Bolívar goleó a Sport Boys y sacó más ventaja en lo alto de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2015 de la Liga. En el partido de la séptima fecha, jugado anoche en el Estadio Hernando Siles de La Paz, los celestes ganaron por 5-0, cifra que bien pudo ser mayor, ya que realmente desconcertaron y dejaron mal parado al equipo visitante. En tenis, el boliviano Federico Ceballos pasó a la semifinal de dobles en el campeonato F1 Futures de El Salvador. La dupla de Ceballos y el peruano Duilio Vallebuena venció a la pareja del chileno Esteban Bruna y el argentino Julián Busch. Ceballos se prepara de cara a la Copa Davis, que se realizará en la localidad mexicana de Mérida, Yucatán, y donde Bolivia enfrentará a México. Es la segunda raqueta del país y era dupla con Hugo Delien en dobles contra los mexicanos. Hasta aquí las informaciones desde Bolivia para el mundo. Esto es todo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.